Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver una visión panorámica de la antropología del parentesco desde su inicio hasta la actualidad. Em, bueno, en primer lugar, habría que decir que el parentesco fue por mucho tiempo el objeto privilegiado de estudio de la antropología. ¿No? Esto porque la antropología comenzó siendo el estudio de las sociedades primitivas, llamadas primitivas, las sociedades sin Estado, las sociedades sin escritura, siempre se las calificaba como sociedades sin, o con alguna carencia. Y la característica positiva que tenían eran sociedades con parentesco, o sociedades de parentesco, en el sentido de que el parentesco parecía articular eh, su organización social, parecía confundirse con su organización social. Y en ese sentido, la antropología también pasaba a confundirse con el estudio del parentesco, ¿no? En gran medida, ¿no? Esto porque la vida económica, la vida política, la vida religiosa, estaban articuladas por las relaciones parentales, ¿no? De hecho, el estudio del parentesco, una de las primeras eh, evidencias que entrega es que estas divisiones entre lo económico, lo político, lo jurídico, ¿no? Y lo religioso son forzosas al momento de acercarse desde una sociedad moderna o modernizada a sociedades tradicionales, ¿no? En ese sentido, el parentesco parecía ser una dimensión maestra. Evan Pritchard, por ejemplo, en su estudio sobre los Nuer, eh, muestra cómo para estudiar el sistema político de los Nuer, que hasta antes de él se decía que no lo tenían, es necesario entender su sistema parentesco porque los Nuer no tienen un lenguaje para hablar de lo político, sino que utilizan, ¿no? eh, los, los términos del parentesco, los términos relativos a los grupos de parentesco, a los linajes, los sublinajes, las secciones, para referirse a las secciones que él llama tribales, o más bien territoriales. Y eso le permite dar cuenta de dinámicas de poder, por lo tanto, que él denomina sistema político. Entonces, el parentesco es un objeto privilegiado de la antropología en un primer momento porque es la dimensión central en las sociedades que estudia, que la antropología privilegia, ¿no? Estamos hablando a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Y por lo tanto, todos los antropólogos eh, que han dicho cuestiones gravitantes en la historia de la disciplina abordaron el parentesco, ¿no? Aquí tenemos a Morgan, Louis Henry Morgan, que fue el que junto con inventar el parentesco inventó la antropología, fue el primero que escribió un tratado sobre parentesco, ¿no? Sistemas de consanguinidad y afinidad, del año 1871, si mal no recuerdo. Edward Brunner Taylor también tiene muchos trabajos sobre parentesco, incluso llegó a plantear la necesidad del estudio matemático de las relaciones de parentesco. James George Fraser, su trabajo sobre el totemismo, por ejemplo, también son importantes para el parentesco. Puse a Freud, aunque no es antropólogo, pero sí trabaja sobre esta temática
en Tótem y Tabú, por ejemplo. Acá a la derecha arriba tenemos a Rivers, William Herbert Rivers, que inventó el método genealógico. Aquí está Malinowski, Durkheim, Mauss, Radcliffe Brown, Boas, Kröger, digamos, fundadores de la disciplina. Todos hicieron trabajos cruciales para los estudios de parentesco. Es decir, hacer antropología parecía en gran medida hacer antropología del parentesco, ¿no? Y era en el parentesco donde se desarrollaban las principales discusiones, ¿no? Discusiones en torno a cómo se estructura una sociedad, cuáles son los mecanismos de integración de una sociedad, eh, cuál es la importancia de los grupos, cuál es la importancia de la alianza entre grupos, por ejemplo, eh, pero también cuestiones antropológicas en el sentido más amplio de la palabra, es decir, qué es natural y qué es artificial en el parentesco, ¿no? Cuando uno piensa en el parentesco, lo primero que se viene a la mente son las relaciones de consanguinidad, las relaciones de sangre, el parentesco de sangre. Y en la medida en que el parentesco está vinculado al hecho biológico, físico, que la especie humana se reproduce sexualmente, que hay un dimorfismo sexual y que hay una diferenciación sexual entre un macho y una hembra, y para que se reproduzca tienen que tener un acto sexual. Eso lleva a muchos a pensar que el parentesco es una extensión de esos hechos, ¿no? de, de la vida, hechos básicos, ¿no? de la vida. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en las relaciones biológicas, pensamos en ellas con ideas, con símbolos, ¿no? O sea, la sangre es un símbolo para nosotros. Por lo tanto, la biología también es cultura. Entonces, porque es nuestra noción de la biología, ¿no? Por lo tanto, un problema antropológico en todo el sentido de la palabra, y el problema clásico de la antropología, ¿no? Eh, qué es innato y qué es adquirido, ¿no? Pero no solo eso, sino que tal vez más importante es que si, si nosotros podemos decir que hay una antropología del parentesco, es porque todas las sociedades que se conocen distinguen entre parientes y no parientes. Tienen alguna noción que establezca diferencias entre categorías de personas con las cuales se puede, son parte de lo mismo, ¿no? Y otros que son enemigos, ¿no? O no parientes en otros casos. Pero muy comúnmente hay sociedades donde están los parientes y están los enemigos, ¿no? O están los parientes, están aquellos con los cuales te puedes casar, y los enemigos. Entonces, si en toda sociedad hay una noción de pariente, sin embargo, esas nociones cambian, son variables. Entonces ahí está el otro eje de la cuestión antropológica, que es la tensión entre lo universal y lo particular, ¿no? Si, si hay parentesco, es porque hay innumerables formas de parentesco. Si hay parentesco y no simplemente sexualidad o reproducción sexual, es porque ese parentesco es múltiple, es diverso, y cambia en una sociedad en su historia, ¿no? Cambia históricamente. Estas discusiones son las que se dan en torno a la disciplina en el campo del parentesco. Y para ello se va desarrollando un vocabulario propio, ¿no? O sea, los estudios de parentesco tienen su complejidad, porque está lleno de jerga, ¿no?
está lleno de jerga, de nomenclatura y también de formas de notación, ¿no? Para hablar del parentesco, para hacer un análisis de un corpus de datos de parentesco, hay que distinguir entre distintas personas que mantienen relaciones genealógicas entre sí que a veces son lejanas. Entonces hay que decir que es el hijo del hermano de la madre de Ego, por ejemplo, ¿no? Y para reducir eso se ocupan una serie de abreviaturas que uno tiene que conocer y manejar. Eh, Se han establecido definiciones, como la diferencia entre linaje, la diferencia entre clan. Se ha establecido que el parentesco en una sociedad es una realidad más o menos sistemática, en que está compuesta por ciertos componentes que también se relacionan de cierta manera entre ellos. Por ejemplo, todo sistema parentesco tendría una regla de filiación, o sea, que define a qué grupo pertenece el hijo nacido de una unión, ¿no? Al de la madre o al del padre o a ambos, ¿no? Eh, las reglas matrimoniales, las reglas de herencia y sucesión, las reglas de residencia postmarital, es decir, después de que se casa una pareja, ¿dónde va a vivir? ¿No? En, en, en la aldea del padre del novio, la aldea del padre de la novia, o se casan, hay endogamia de aldea, por ejemplo, tienen que casarse al interior de la aldea, por lo tanto viven ahí, o van a vivir a un nuevo hogar nato local, ¿no? O van a vivir eh, donde el hermano de la esposa, por ejemplo. Hay distintas reglas, normas de eso. Eh, Hay reglas matrimoniales. Muchas veces hay sistemas de parentesco que promueven ciertas uniones. Son uniones preferidas. ¿No? Los clásicos son los matrimonios entre primos cruzados. ¿No? Es decir, una mujer tiene que casarse con eh, el hijo de la hermana del padre, ¿no? Que eso equivale a que un hombre tiene que casarse con la hija del hermano de la madre. Son primos cruzados, ¿no? Y ese matrimonio muchas veces está, en otros casos, tiene que casarse con alguien que sea de su linaje, ¿no? La prohibición del incesto, por ejemplo. Todos son elementos componentes de un sistema parentesco, ¿no? Y son elementos que se utilizan para describirlo y para analizarlo. Las nomenclaturas o terminologías del parentesco también son otros elementos de parentesco que ya vamos a ver con detalle, ¿no? Entonces, esta antropología del parentesco va desarrollando una, una, una batería de herramientas metodológicas y teóricas, ¿no? Se van desarrollando teorías del parentesco. Está la teoría de la filiación, la estructura del funcionalismo, ¿no? Que privilegia eh, el principio de la afiliación como el estructurante de los grupos corporativos sobre todo, y está la estructura, perdón, está la teoría de la alianza, planteada por Levi-Strauss, en la que plantea que la provisión del incesto y la exogamia son los elementos claves para entender el funcionamiento de los sistemas de parentesco en todas partes, ¿no? Que está destinado a crear grupos diferenciados que, sin embargo, mantienen relaciones solidarias entre sí, ¿no? De esa manera integrando a la sociedad. Entonces, dependiendo de las reglas matrimoniales, son las posibilidades de integración de las distintas sociedades. Básicamente esa es la idea de la teoría de la alianza. Pero también hay análisis materialistas, marxistas, ¿no? Que ven a los sistemas de parentesco como sistemas de reproducción social, ¿no? Así que un sistema social tiene un sistema económico que tiene como objetivo producir las condiciones materiales de existencia, pero que también, y que no solo hay que producir
eh, a los objetos de la producción y los medios de la producción, sino que también hay que producir productores, ¿no? En ese sentido, el trabajo doméstico que realiza la mujer no es solo un aporte al mantenimiento del hogar, sino que también la mujer hace un trabajo no reconocido ni en la teoría ni en las sociedades, eh, que es el de producir productores. Por ejemplo, Claude Meillassoux plantea algo así, ¿no? Eh, pero yo diría que si hay un momento cúlmine de la antropología del parentesco y de la antropología en general, es el año 1949, cuando Claude Lévi-Strauss publica La estructura elemental del parentesco, ¿no? Que es un tocho así gordote de unas 700 páginas, donde plantea esta teoría general y específica del parentesco. Digo teoría general y específica porque lo que yo les acabo de nombrar o de describir es la teoría general. La teoría específica es cómo las distintas reglas matrimoniales generan distintos efectos, ¿no? Bueno, luego en los años 60, 70, el, el parentesco empieza a empieza a decaer, el estudio de parentesco. Hay un punto de inflexión que son los trabajos de David Murray Snyder, un antropólogo norteamericano, eh, culturalista, que hace un estudio ahí está el libro American Kinship, que significa parentesco norteamericano. Ustedes saben que en Estados Unidos les gusta decirse americano. Eh, entonces sería algo así como el parentesco estadounidense, algo así, ¿no? Donde él hace un análisis de qué es lo que es el parentesco, cuáles son las ideas, un análisis simbólico, eh, para llegar a plantear que en realidad detrás de esa idea de parentesco están ideas sobre la nación y la identidad, más bien, y luego una crítica de los estudios de parentesco, él va a llegar a plantear que el parentesco no tiene sustancia, no tiene contenido, no es una dimensión que hable de sí misma, siempre habla de otras cosas, ¿no? No es el único que lo plantea, y hay una suerte de desmantelamiento de los estudios de parentesco en los años 60-70. Esto coincide con, bueno, con el auge de una antropología posmoderna, ¿no? Donde hay una crítica profunda a los modos de representación, al colonialismo epistemológico, al etnocentrismo que está operando al interior de las categorías de análisis de la antropología. Entonces, en ese sentido, Schneider plantea que el parentesco es más bien una categoría que impone el antropólogo como observador a una realidad que no necesariamente se entiende en esos términos, y que uno tendría que acercarse a las distintas formas de lo que nosotros llamamos parentesco desde la mirada de los eh, propios actores o del propio sistema, ¿no? Eh, entonces hay una decadencia de los estudios de parentesco, deja de ser la dimensión privilegiada en la antropología. Esto sobre todo en la antropología norteamericana, en la antropología británica también. En Francia eso no ocurre, gracias a la influencia de Lévi-Strauss y del estructuralismo. Los estudios parentescos siguen bastante vigentes en Francia, pero en el resto del mundo empiezan a decaer. Y resurgen a fines de los años 80, de los años 90, de la mano de los estudios de género y de los estudios feministas. Aquí tenemos, digamos, hoy en día yo diría que si los nombres asociados a la antropología del parentesco en un inicio eran todos hombres, hoy en día son mujeres, ¿no? Porque es la dimensión del género y la perspectiva feminista la que ha renovado sobre todo los estudios de parentesco. Tenemos al centro, aquí mirándonos, a Françoise Héritier, que fue la que sucedió
en el puesto en el Colegio de Francia a Lévi-Strauss. Tenemos a su izquierda a Françoise Sonavent, otra antropóloga francesa, que ha hecho estudios muy importantes sobre la familia en Occidente, cómo ha ido cambiando la familia en Occidente. Aquí tenemos a Marilyn Strathern, que ella es una antropóloga británica y que empezó a escribir sobre lo que pasaba con el parentesco en la sociedad contemporánea. Escribió un libro que se llama After Nature, significa algo así como después de la naturaleza. Entonces ella va a plantear que si en las sociedades, eh, si en las sociedades tradicionales una persona cuando nace llegaba a unas relaciones ya preconstituidas, en el sentido de que tú eras hijo de, hermano de este otro, pertenecías a un linaje, qué sé yo, te reencarnabas de tal o cual, en las sociedades occidentales el individuo está, eh, está primero, ¿no? Y la sociedad viene después de la naturaleza. Eso es posible gracias a las técnicas de visualización del feto. Dice. Es un planteamiento bien polémico, pero que sin embargo abre al estudio del parentesco a todo lo que son las técnicas de reproducción asistida y las tecnologías en general asociadas a la reproducción y a la producción de la familia. Aquí tenemos eh, a Ned Weiner, que está ahí en la mitad de una ceremonia mortuoria en las Islas Trobriand, es una antropóloga norteamericana eh, que fue a las Islas Trobriand y que hace una revisión obviamente si tú trabajas en las Islas Trobriand, terminas revisando la obra de Malinowski, hace una revisión de la obra de Malinowski en general, desde un punto de vista del parentesco, desde un punto de vista femenino, para resaltar el papel de la mujer en esta sociedad, reformulando una serie de cuestiones bien interesantes. Aquí Marilyn Strauss también es melanecista, igual que Annette Weiner. Aquí tenemos a Janet Karsten, que también ella trabajó en Langkawi y luego en Indonesia, y luego se dedicó como Marilyn Stratton a estudiar las problemáticas del parentesco en la sociedad occidental europea, fundamentalmente. Un problema de reproducción asistida, de adopción internacional, derecho comparado, en relación a estas cuestiones, etc. Eh, y ella, bueno, tiene un texto que ustedes van a tener que leer que se llama En el calor del hogar, la sustancia del parentesco, algo así. ¿No? Y plantea algo que va muy en el sentido de lo que plantea Marshall Salins. Marshall Salins aquí en esta foto está más joven de lo que está ahora. Este es uno de los últimos libros de Marshall Salins, el del medio. Se llama ¿Qué es lo que es el parentesco y qué no es el parentesco? Puse también este otro que está acá al lado, que se llama La ilusión occidental de la naturaleza humana. Aunque no es un libro sobre el parentesco, ahí ya está planteada la tesis donde aparece este otro. Y lo pongo aquí porque representa, con Janet Karsten y otros, toda una tendencia que ha habido en la antropología actual, se llama el giro ontológico, ¿no? Porque lo que va a plantear Salins y también Janet Karsten es que lo que caracteriza al vínculo de parentesco es lo que él llama mutualidad del ser. O sea, el hecho de que dos personas son parientes cuando son en alguna medida lo mismo, cuando uno puede reemplazar al otro, o cuando lo que hace uno mancha al otro, porque en alguna medida están conectados eh, corporalmente, sustancialmente, puede ser espiritualmente también,
pero hay una idea de consustancialidad, o sea, están hechos de lo mismo y son en alguna medida lo mismo, ¿no? Por eso que uno puede actuar en representación del otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, así, y hay distintas sustancias que generan parentesco. La más típica es la sangre, en nuestra sociedad la sangre, pero también la leche, por ejemplo. Existen los hermanos de leche, ¿no? En otras sociedades eso se ha perdido, existió, pero en el mundo árabe es una institución eh, muy vigente, ¿no? Eh, el caso que presenta Janet Karsten en Langkawi, ella muestra cómo la gente llega a ser pariente porque come la misma comida que fue cocinada en el mismo hogar, el mismo fuego, y lo comen juntos. Y el hecho de nutrirse de lo mismo por un tiempo prolongado genera un vínculo que ellos entienden como un vínculo parentesco. Entonces, esto es una perspectiva eh, eh, que se ha llamado en general, porque esto no se estudia solo en el parentesco, pero que, claro, no podría calificar de culturalista, pero no es solo eso, porque va más allá. No es simplemente que se trate de las representaciones simbólicas, ¿no? Sino que se trata justamente de algo previo a la representación, que podríamos decir la presentación, ¿no? Es decir, cómo algo llega a ser, más allá de cómo se lo representa. O sea, dos parientes son en la medida en que están relacionados uno con el otro, ¿no? Una madre es madre porque tiene un hijo, y el hijo es hijo de esa madre. Y entre ellos dos hay un vínculo que los constituye a los dos, ¿no? Más allá de la representación sobre la maternidad que tengan ellos. No sé si con eso no puedo ser más claro que eso. Eso hay que retrocederlo y ponerlo unas 4 o 5 veces para entenderlo. Pero bueno, vamos a tener tiempo a lo largo del semestre para hablar de eso. Bueno, entonces, ¿por qué estudiar el parentesco hoy? ¿No? O sea, amerita, por ejemplo, tener un curso de parentesco en una carrera de antropología hoy en día. Eh, ¿Cómo estudiar el parentesco hoy? ¿Qué aspectos del parentesco son relevantes? ¿Se puede seguir manteniendo esta distinción entre nosotros y los otros? O como dicen humorísticamente los antropólogos anglosajones, entre the West, o sea, Occidente, en inglés se dice the West, the West and the rest, Occidente y el resto, ¿no? Entonces, Occidente tiene Estado, economía y familia y lo privado, lo doméstico. El parentesco se restringiría a lo doméstico. Y las otras sociedades son sociedades con parentesco, ¿no? ¿Se amerita eso? Y en ese sentido, ¿se puede estudiar? ¿Es el parentesco una dimensión relevante para estudiar la sociedad, lo público, lo político, por ejemplo, en nuestro espacio social? Eh, ¿Las otras sociedades son tan distintas? Digamos, estas son preguntas retóricas porque en realidad hoy en día eh, la antropología actual o la antropología, por ejemplo, que se ha denominado a sí misma como antropología de los mundos contemporáneos, plantea que esta partición del mundo entre the West and the rest, entre nosotros y los otros, o nosotros y ellos, sería eh, espuria, ¿no? No estaría bien planteada. ¿Por qué? Porque las otras sociedades, los Nuer, por ejemplo, que estudió Evan Pritchard en 1940, Evan Pritchard pudo llegar ahí porque habían bombardeado al ganado de los Nuer, lo habían apaciguado, ¿no? O sea, había un Estado que se había impuesto ahí. Entonces, no son sociedades que estén fuera de un contexto moderno, son parte de sociedades. Entonces, si uno va a una comunidad mapuche y quiere estudiar sus relaciones de parentesco, nosotros no podemos entenderlos como fuera del tiempo, como representantes de otra era, como gente arcana, arcaica, o primitiva, o exótica. No, ¿no? Tienen un sistema parentesco que tiene diferencias relevantes, pero es un parentesco que es contemporáneo del nuestro. De hecho, van al consultorio, ¿no? Eh,
Y por otra parte, nuestras ideas, nuestras decisiones, nuestras peleas por el parentesco eh, están en el centro del corazón, ¿no? De la discusión política, perdón. No sé si eso tiene corazón. Eh, por ejemplo, la ley de divorcio. Busquen ustedes en qué año se estableció el divorcio en Francia y en qué año se estableció el divorcio, se legalizó, se creó la ley de divorcio en Chile. Eh, Piensen ustedes en la dificultad que hay en, en torno a la legalización del aborto. ¿Cuáles son los argumentos que se dan ahí? ¿Tienen o no tienen que ver con el parentesco? Al parecer, sí, porque eh, se topa con las decisiones de una familia que, o sea, ¿quién tiene el poder para decidir al interior de una familia? ¿No? Con la idea de madre, la idea de padre, básicamente, tal vez más la segunda, pero también la primera. También la discusión, la creación de la unión civil, ¿no? Como reemplazo al matrimonio igualitario. ¿Por qué no se legisla en torno a eso? ¿No? ¿Qué tope hay? Ahí hay una discusión que tiene que ver con el parentesco, pero que es crucial para la definición de lo que es la derecha y lo que es la izquierda en Chile, ¿no? Es un problema político, sin embargo, estamos hablando de parentesco. Entonces, parece que el parentesco no tiene que ver solo con lo privado, ¿no? Eh, el problema de la adopción, ¿no? Para parejas o para familias homoparentales. Toda la discusión en torno a familias homoparentales, ¿no? ¿Enferman a los niños las parejas del mismo sexo? Son preguntas que se hacen los políticos, con argumentos que entregan. Entonces pareciera que, con todas las diferencias que evidentemente hay entre el parentesco en nuestra sociedad, pareciera que esta dicotomía entre las sociedades basadas en el Estado y sociedades basadas en el parentesco no son tan cruciales, ¿no? Entonces, por eso es que hoy en día los antropólogos del parentesco, por ejemplo, hacen etnografías en laboratorios de inseminación artificial, ¿no? Se puede ser un campo, puede ser un contexto para realizar un terreno y una investigación de parentesco hoy en día, ¿no? Entonces, eh, y bueno, evidentemente, eh, los estudios de género y sobre todo la antropología feminista ha encontrado aquí un espacio muy fértil para llevar a cabo la crítica cultural, ¿no? Y mucha de la renovación actual del parentesco ha sido realizada por ella, ¿no? Fundamentalmente mujeres, como les decía yo hace un momento. En Chile puedo pensar en Jimena Valdés, por ejemplo, que es profesora de la universidad, eh, profesora de la academia en la carrera de geografía, ¿no? Eh, y bueno, hay muchas razones entonces para estudiar el parentesco. Así que, bueno, voy a dejar hasta aquí este video, creo que ya nos hemos extendido más de lo suficiente, eh, y seguiremos conversando sobre estas cuestiones en el siguiente video y en los foros y las actividades. Que esté muy bien.